Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola de los Hebreos con el capítulo 5. La semana pasada hemos concluido el estudio del capítulo 4 y hemos visto en el tema del día viernes cómo el Señor Jesucristo ha sido constituido como nuestro sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote que se presentó no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, delante de la misma presencia de Dios. Y es un sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende, que pasó por todas las tentaciones y tribulaciones que todo hombre pasa y tiene esa capacidad de compadecerse de nosotros. Pero no solamente eso, sino que nos ha abierto el acceso al mismo trono de la gracia. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 5 viendo el tema que hemos titulado Sacerdotes de Dios. Y vamos a leer el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Vamos a ver esta mañana 4 características que tenía todo sumo sacerdote. ¿Sí? Todo sumo sacerdote en el oficio sacerdotal instituido por Dios en la ley. En primer lugar, todo sacerdote o todo sumo sacerdote tenía que ser escogido. ¿Sí? Escogido. Era escogido de entre los hombres. Tenía que ser hombre. Tenía que también ser un ser humano. Y estas características que parecen muy obvias, no solamente es así, sino son muy importantes. Pues se requería que el sumo sacerdote sea un hombre, que tenga la misma naturaleza, que sea capaz de entender y comprender la lucha, las tentaciones, las tribulaciones, las aflicciones del ser humano. Tenía que identificarse con aquellos de los cuales él iba a representar, con los cuales él se iba a presentar delante de Dios, en los cuales él iba a interceder. Él tenía que entenderlos, él era uno más de ellos. ¿Sí? Era escogido, recuerden, de la tribu de Leví, de acuerdo a lo que nos indica la ley, tenía que ser un descendiente de Aarón. Era escogido de entre los hombres, era un ser humano, era un hombre. 2, el sumo sacerdote era designado por Dios. ¿Sí? No era una designación humana, era una designación divina. El oficio sacerdotal era un llamado divino. ¿Sí? Celestial, como por ejemplo son nuestros pastores, ¿no? Que sirven a Dios porque Dios los llamó y tienen ese privilegio. No lo han elegido ellos, Dios los llamó al ministerio. Eran seleccionados y eran ungidos, ¿sí? De acuerdo a una serie de requisitos y instrucciones que habían sido dadas por Dios. Y ellos tenían que cumplir con estas características que eran muy específicas y que estaban estrechamente relacionados al hecho de servir a un Dios santo, ¿sí? Tenía que haber santidad en sus vidas. Santidad en el oficio que iban a ejercer, que iban a desarrollar. Y esto incluía muchas cosas. Incluía un estilo de vida diferente, desde sus características físicas, sus acciones, sus actos, su propia vestimenta, su hablar. Todo lo que tenían que hacer tenía que ver en que ellos servían a un Dios 3 veces santos. Eran elegidos, eran seleccionados por Dios. Punto 3. El sumo sacerdote tenía que seguir un propósito específico, ¿sí? Tenía un rol específico, tenía un oficio específico, había sido apartado, había sido escogido, había sido designado, había sido ungido por Dios con un propósito específico. Debía presentarse delante de Dios, allá en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Tenía el privilegio de poder traspasar el lugar santo y entrar al lugar santísimo, para interceder y solicitar expiación de los pecados de los hombres que habían ido a presentar su ofrenda delante de Dios.
¿sí? Él lo representaba. Él era el intermediario entre los hombres y Dios. Tenía ese privilegio de representarlos y que Dios pudiera aceptar esa intermediación. Tenía el privilegio de estar en aquel lugar que solamente el sumo sacerdote podía estar, el lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Y era algo que no podían hacer cualquier hombre de cualquier tribu, no, solo lo hacía el sumo sacerdote que había sido designado. Era un tremendo privilegio, pero también una tremenda responsabilidad, porque ese sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo tenía que presentarse realmente en santidad. No podía presentarse allí viviendo en pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada. Por eso que el sumo sacerdote iba amarrado en su pierna con una soga, de tal manera que ese sacerdote había ido a presentarse delante de Dios, ¿sí? No en la forma correcta y recta como a Dios le agrada. Ese sacerdote moría inminentemente por haber entrado a la presencia de Dios, no como a Dios le agrada. Y nadie podía entrar a sacarlo, sino que lo jalaban de esta soga, de esta cuerda, ¿no? Para que el nuevo otro sumo sacerdote pueda continuar. No era juego, no era broma, presentarse en la misma presencia de Dios. Era un acto santo, ¿sí? Era un acto que para Dios era muy importante. Él venía a representar, iba a presentar delante de Dios, ¿sí? Iba a solicitar delante de Dios la expiación, el perdón de los pecados del pueblo. Y era lo que él había sido elegido para hacerlo, para representar a esos hombres delante de Dios, ¿sí? Recuerden, era escogido delante de los hombres, era designado por Dios y tenía una función específica encomendada por Dios. Y número 4, el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios para llevar a cabo la expiación de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote se presentaba delante de Dios con ofrendas y sacrificios que los presentaba delante del Dios para poder expiar los pecados, para poder reconciliar a los hombres con Dios, ¿sí? Ese era un acceso donde él lograba la gracia de Dios, el favor de Dios para con los hombres, de cual el sacerdote oraba, intercedía y ofrecía esos sacrificios para que Dios pueda perdonarlos y librarlos de esa culpa, de ese pecado. Ese era el oficio, ese era el trabajo que tenía que hacer el sumo sacerdote, que se preparaba espiritualmente, se preparaba para poder entrar al lugar santísimo y ofrecer estos sacrificios. Esas 4 características que cumplían los sacerdotes de Dios, designados por la palabra de Dios, que venían de la tribu de Leví, que venían de la descendencia de Aarón. El Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, cumplía todas esas características. El Señor Jesucristo fue escogido por Dios desde la eternidad y fue anunciado, ¿sí?, desde la ley, desde el Génesis, ¿no?, por los profetas, que Él venía a ocupar ese lugar de ser nuestro sumo sacerdote. Fue elegido por Dios. Fue verdaderamente hombre, ¿sí? Por eso la importancia de que el Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, porque se necesitaba que Él sea hombre, se identifique con la naturaleza humana, pueda padecer todas las tentaciones, las aflicciones, las pruebas, las luchas que cualquier hombre sufre. Él las sufrió todas, pero no pecó. Pero el Señor Jesús nos comprende, nos entiende, porque Él mismo fue tentado, Él mismo fue abatido, Él mismo sufrió persecución, sufrió en carne propia lo que tú y yo, mi hermano y mi amigo, sufrimos cada día. Y si hay alguien que nos entiende más que nadie en este mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Él sabe nuestras luchas, Él te conoce por lo que hoy tú estás pasando. Pero también el Señor Jesucristo se presentó delante de Dios, el Padre, en el tabernáculo celestial, en favor nuestro. Luego que Él entregó su vida, su sangre, y que Él resucitó, Él se presentó allá en el tabernáculo celestial a interceder en favor nuestro, para que tú y yo seamos perdonados y para que tú y yo tengamos vida eterna y tengamos salvación. Pero también el Señor Jesucristo no se presentó en el tabernáculo humano, se presentó delante de la presencia de Dios y no ofreció
un macho cabrío por nuestros pecados, sino Él mismo, su propia vida fue el sacrificio perfecto para obtener nuestro perdón de pecados y eterna redención en favor nuestra. Tú, mi amigo, y con esto terminamos, que me estás escuchando, el Señor Jesucristo te ha amado desde la eternidad. Quizás no lo entiendes, pero Él te ama. Y Él quiere rescatarte. Él quiere perdonar tus pecados. Tú que estás viviendo lejos de Dios, hoy el Señor te está llamando y te dice, deja esa vida de pecado. Arrepiéntete de tus pecados. Entiende que yo di mi vida por ti. Me sacrifiqué por ti. Me presenté delante de Dios el Padre para darte esta bendición, esta gracia de que tus pecados sean perdonados, de que tengas vida eterna. Y hoy es el tiempo para ti que me estás escuchando por medio de este medio. Ven a Cristo hoy. El Señor te está invitando a que acudas al trono de su gracia para que obtengas el oportuno socorro y obtengas la salvación que Dios compró, que el Señor Jesús compró por ti en la cruz. Que el Señor te bendiga. Gracias, Señor, por lo bueno. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que es Señor y se constituyó en nuestro sumo sacerdote. Oh Padre Santo, gracias porque dio su vida, se presentó delante de ti, Señor, y nos entiende y nos comprende. Y Señor, es el perfecto intercesor, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, por la tremenda bendición. Yo te ruego por mis amigos que hoy escucharon tu palabra, Señor, que tú le estás hablando, toca sus corazones, tráelos a ti, perdona sus pecados, dale salvación, dale vida eterna, dales un nuevo corazón, Señor, transforma sus vidas. Gracias, Padre Santo, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.